toda la competencia que tenemos, como comentaba Pau antes, y muchas sesiones interesantes, intentaremos que no os arrepientáis de vuestra decisión de venir aquí. Y bueno, hoy os quería hablar de lo que está ocurriendo y de lo que estamos viendo muy cercano al negocio de performance de Google. Esto es cómo nuestros clientes trabajan con nosotros para conseguir resultados de negocio, cuáles son las principales tendencias y las principales cambios que estamos viendo. Pero el principal cambio es que el futuro está aquí, el futuro ya está ocurriendo. Hablar del futuro sabéis que es complicado, porque ninguno sabemos cuál es el futuro. Entonces, desde el principio, siempre que tenemos una charla en la que contamos cosas que creemos que va a ocurrir, sabemos que el riesgo de equivocarnos es altísimo. La diferencia es que muchas de las cosas de las que os voy a hablar hoy no son ni siquiera el futuro, son lo que ya está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en un entorno en el que hay una desconexión muy grande entre lo que son los usuarios y cómo realmente estamos llegando a ellos, las empresas, ¿no? De hecho, me voy a ir al pasado, me voy a ir a 1910. 1910 eran tiempos muy complicados, eran tiempos de revolución tecnológica muy intensa. La red eléctrica, en aquel momento la red eléctrica era tremendamente disruptiva. Entonces cualquier empresa de repente vio que las calidades estaban cambiando radicalmente para ellos. Poneros que es un fabricante de helados y de repente aparece el neón. Y la forma de anunciar los servicios cambia radicalmente. Aparecen las luces de neón, que además las luces de neón son solo rojas, luego se desarrollaron otros colores, y de repente la gente empieza en automóviles. Y la forma de llegar a ellos y la forma de comunicarse con ellos es radicalmente distinta. Entonces, un fabricante de helado que de repente no es capaz de utilizar las luces para captar el tráfico que tienen automóviles, se está quedando fuera del ciclo de innovación. No solo eso, sino que otro lado, el freón hace que la gente pueda empezar a tener refrigeradores en sus casas. Entonces, imaginaros el fabricante de helados que le estaba costando adaptarse a la gente en automóvil, pero además empieza a haber refrigeradores en casa. La tecnología siempre ha sido disruptiva y siempre que ha existido la tecnología y el marketing, la tecnología ha hecho que el marketing tenga que alimentarse constantemente. Y eso ocurría, pues como veis, hace más de un siglo. De hecho, si hacemos fast forward en el tiempo y nos vamos al año pasado, de repente los fabricantes de helados de nuevo vuelven a estar en medio de un cambio significativo. El año pasado, el mayor calor de la historia de Nueva York, os podéis imaginar, y los propios aires acondicionados que se basaban en el freón empiezan a romperse y la gente no sabe cómo hacer frente al calor. Entonces Uber, que es una empresa muy disruptiva, lo que hace es un servicio por el cual por $30 te envían un helado a tu casa. Una camioneta como esta aparece en tu casa y dicen, no te preocupes, te has quedado sin congelador, hace mucho calor, yo te llevo el helado. ¿Qué ocurre? Que las peticiones superan a las otras. Uber no podía pensar que iba a tener tanto éxito. Y de repente nos encontramos en una situación en la cual de nuevo la tecnología está cambiando radicalmente las reglas. ¿Conocéis todos los de Uber? Os voy a hablar de Uber porque algunos no lo conocéis. Es un buen ejemplo de una compañía que ha sido capaz de leer cómo el usuario ha cambiado y la tecnología permite hacer cosas que no se hacían antes. De hecho, es una compañía que el fondo de Google Ventures ha invertido en ella. Y básicamente Uber lo que hace es, se inició como una compañía que te permite pedir un taxi o en este caso un vehículo de una flota seleccionada por ellos, en el cual tú tienes una cuenta en un móvil y lo único que haces en cualquier momento es, a través de tu cuenta, solicitas el vehículo que venga a recogerte y desde ese momento todo se carga a su cuenta. Cambia absolutamente la experiencia del usuario. Tú simplemente tienes que coger el móvil, pides que venga después a recogerte y todo eso una vez tu cuenta. Si necesitas usar, no necesitas pagar, puedes tener un seguimiento perfecto de cómo está siendo el servicio en cada uno de ellos y en este momento están en 40 ciudades en el mundo. Pensar en lo que esto supone desde el punto de vista de modificar leer con los ojos de la tecnología como el usuario cambiado, perdonad. Cuando me ocurre esto es que estoy hablando demasiado. Entonces, incentivo para seguir.
Total, este es el entorno en el que estamos. Es un entorno en el que, si pensáis en términos de evolución, el tiempo que se tarda en alcanzar 1 billón de usuarios a nivel mundial se está acelerando de una forma brutal. Pau me lo ha puesto en bandeja cuando ha hablado de las 12 activaciones de smartphones por segundo comparado con los nacimientos de bebés, ¿no? Si os fijáis, estos son los años que todas estas tecnologías tardan en alcanzar el millón, 1000 millones de usuarios. En el caso de los smartphones estamos hablando de 5 años. En solo 5 años los smartphones han conseguido eso. ¿Qué es un smartphone? Un teléfono que en realidad es un terminal con acceso a Internet, por Internet móvil. No solo eso, sino que además cada vez son más fundamentales. El dato que ahora que contarlo es que el 90% de los móviles en Japón son sumergibles. ¿Por qué son sumergibles? Porque los jóvenes los utilizan hasta la ducha. Es un feature claro. Si queréis tener en Japón vendiendo móviles, tienen que ser sumergibles. Y además, como decís, no solo en Japón, sino en muchos países, el móvil es más valorado que la propia comida. O sea, es algo que cada vez es más difícil vivir sin él. De media, un usuario de smartphone lo comprueba al día. ¿Cuántas veces pensáis que puede comprobarlo al día? 150. Esto, si hacéis un cálculo y quitáis las horas útiles, estamos hablando de que poco más de 5 minutos, poco más de 5 minutos hay una comprobación de un smartphone. Lógicamente las medias siempre ocultan realidades muy distintas, pero simplemente coger los órdenes de magnitud. En la vida existe un dispositivo que sea tan ampliación de la persona. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, es una transformación brutal. De hecho, y perdonad, están un poco cortados los títulos. Afortunadamente no tiene mucho texto la presentación, pero de vez en cuando veis cosas que no han quedado muy bien, estamos probando para cómo proyectamos de esta forma. El tema es que en este momento se calcula que a finales de este año habrá casi 3 millones de usuarios en el mundo conectados a Internet, sea vía cualquier de los dispositivos, donde el móvil se está convirtiendo en el dispositivo principal. Nuestro presidente Smith es tan optimista como para pensar que a finales de esta década, en el 2020, habrá otros 5 billones de usuarios conectados. Eso quiere decir que toda la población mundial, 8 billones, podrá estar conectada en Internet. Esto es un cambio sin precedentes. Además, Internet trae la información. Y la información lo que hace es transformar las realidades. Estamos hablando de personas como el de la foto, o sea, gente que su forma de incluso ganarse la vida cambia radicalmente. Tenemos granjeros en África que básicamente ya están vendiendo y comprobando los precios on the spot, en el momento en el cual están en el trabajo, están valorando a qué deben dedicar más tiempo, están agilizando y dando transparencia a sus mercados. Tenemos niños en países en vías de desarrollo que están aprendiendo matemáticas con recursos como Khan Academy. De hecho, Google organizamos todos los años el Google Science Fair y es increíble las candidaturas que vienen de países donde tradicionalmente hubiese sido muy difícil el haber tenido este tipo de desarrollo, porque la información no estaba accesible, la información es como oxígeno. O sea, pensar en sociedades que están muy desconectadas, todos los recursos que esto abre. Y este es el entorno en el que nos estamos moviendo. De hecho, al final, todo está conectado. Nosotros nos compramos recientemente una compañía que se llama Nest. No sé si os suena. Nest básicamente es una compañía que lo que hace es utilizar toda esta lógica para los termostatos y para otro tipo de dispositivos que ayudan a facilitar tu vida. Las cosas que hacen es, por ejemplo, Nest sabe si estás en casa o no, sabe cuándo te acercas a casa y va modulando la temperatura para que sea la más adecuada. Es más, aprende contigo. Habrá gente que nos gusta tener la calefacción más baja que otros y va aprendiendo contigo. Tiene otras señales, detecta humos, otro tipo de cosas. Este es el entorno en el que nos estamos moviendo. Empieza a haber muchos más dispositivos que van más allá de los dispositivos que ya estamos utilizando hoy, al ritmo que habéis visto, que van a estar conectados. Las estimaciones hablan de que también para el final de la década tendremos
una media de 9 dispositivos de este tipo por persona. Yo, por ejemplo, normalmente viajo con 5 dispositivos. No soy la media, pero me gusta tener un dispositivo que mide la actividad que hago, un Fitbit, no sé si alguien lo conocéis, una tableta, un smartphone, este portátil, o sea, al final el número de usos es mucho mayor. Pero el gran poder de esos dispositivos es que están conectados. Son dispositivos que en cualquier momento están emitiendo información y eso es lo que les hace mucho más poderosos. Eso es lo que nos permite compartir y tener esta cobertura. Pensar en los automóviles que están empezando a incorporar esta inteligencia y va a ser una inteligencia en provecho de la utilidad. Todo esto se alimenta pensar todo esto junto a la cantidad de datos que puede generar. Al final, lo que encontramos es un entorno en el cual toda esta conexión está generando datos. Estos son los típicos números bestiales, ¿no? Que todo el mundo no nos podemos imaginar, pero bueno, para tener un orden de magnitud estamos hablando de 8 zettabytes de datos en el año que viene, cuando hasta el año pasado solo se habían creado 2 zettabytes en toda la historia de la humanidad, y los zettabytes estamos hablando de trillones de gigabits, o sea, perdonar el spanglish, porque estas palabras yo creo que se van inventando en el vocabulario y no saben ni cómo referirse. Ponerlo todo junto sería ir y volver 27 veces a la Luna. Y sobre todo lo que estamos viendo es que la información se crea cada 2 días es el equivalente a toda la que estaba creada hasta hace un minuto. Desde ese punto de vista, estamos hablando de una cantidad de información bestial que realmente es difícil de procesar. El Boeing 787 que veis en la foto va a ir todo conectado a Internet. O sea, esto de apagar los dispositivos se va a acabar. O sea, cada parte de Boeing va a ir prestando todo lo que el aparato hace, pero a la vez va a dar una conectividad absoluta con los usuarios. Vamos a estar conectados en todas partes, no va a haber escapatoria. ¿Qué hacemos con todos estos datos? Y déjame os cuento otra historia del pasado. ¿Alguien sabe quiénes son estos? Bájale. Año 82. ¿Por qué hablo de bajar en el año 82? Esto no lo esperáis. Bueno, bajar en el año 82 era su gran año, ¿no? Pretty Woman, una gira por todo el mundo, presupuestos brutales, en la que querían tenerlo controlado todo al milímetro. Y realmente era muy complejo el setup técnico que tenía que haber en cada una de las ciudades a las que iban. Entre las condiciones que pedían a todos los lugares donde organizaban los conciertos, tenía que haber en los camerinos un bowl, un cacharro con M&M's, no te digo los M&M's, los caramelitos estos de colores, pero no podía haber ni uno marrón. Esa era la condición. Eso hizo que realmente se ganase una reputación de primadonas importante. Y sabéis que dedicándose a este gremio, pues es un tema importante. Pero, ¿por qué creéis que no querían un caramelito marrón en el bowl de naranjas? Básicamente era porque era tan complicado llevar a cabo todas las certificaciones técnicas que exigían que el que viesen que habían ido el contrato hasta esa línea y habían sido capaces de hasta quitar los marrones, era la forma de decir, no tenemos que comprobar nada más. O sea, si han hecho esto, toda la parte técnica, que es complicadísima y no vamos a tener la parte de comprobarla, no vamos a verlo. ¿Por qué os hablo de esto? Os hablo de esto porque al final, cuando uno tiene tantos datos, lo que tiene que hacer es concentrarse en aquellos datos que realmente aportan señales, que aportan significado. Y ese es el gran reto que tenemos. El gran reto que tenemos cualquier empresa de forma mayor y mayor. Porque es muy complicado al final jugar con ellos. Nosotros hemos visto que una gran parte incluso de las empresas que están utilizando Google Analytics ni siquiera lo tienen configurado. O sea, vemos que la capacidad que hay en este momento de invertir en entender los datos y sacar mejor de ellos es una de las claves. De hecho, esto es un dispositivo que ya existe. Este es un bebé que tiene un sensor que está analizando su actividad. Entonces, el sensor es capaz de saber por las reacciones del bebé si el bebé tiene hambre, por ejemplo. Y cuando el bebé tiene hambre, el sensor manda señales al calentador de biberones de tal forma que el calentador de biberones se va preparando. Y
tiene la comida a punto. Este es el parte del presente que todavía para nosotros es el futuro. De nuevo, estamos hablando de cómo ser capaz de aprovechar esta conectividad para capturar esta información y al final traducirla en algo que consiga el objetivo que quiere. De hecho, os quería notar muy rápidamente, por ejemplo, cómo nosotros en nuestra actividad en nuestro producto de búsqueda, algunas de estas señales que estamos utilizando. O sea, lo que estamos viendo en el futuro de Search va no solo de responder, sino también de ser capaces de anticipar más las conversaciones, pero ser más capaces de permitir que ocurran las cosas que el usuario está pidiendo. Les voy a poner ejemplos recientes y personales míos. O sea, en el caso de la respuesta, sabéis que desde siempre ha sido la gran capacidad de Google. Hemos ido mejorando mucho. Por ejemplo, cuando yo ayer comprobaba que sabía dónde venía AOME y todo, pues ya la capacidad de información que tienes es muchísimo mayor. Y si hubiese querido ir a un museo, pues seguramente hubiese tenido incluso más información, ¿no? O cuando buscaba un regalo para mi hija, que era su santo, me había pedido unos auriculares naranjas, pues la capacidad de tener información es muchísimo mayor. Y eso es una de las cosas en las que más estamos trabajando. O sea, ser capaz de afinar la respuesta de la mejor forma posible. Pero realmente donde la mayoría de los concretos es en el terreno del móvil, porque tenemos nuevas señales. Por ejemplo, yo si anoche buscaba un restaurante en mi móvil, simplemente con una señal del restaurante cerca de mí, yo no necesitaba comunicarle al móvil donde estaba. El móvil es capaz de, entendiendo el lugar en el que yo estoy, tiene una señal adicional que le proporciona un valor mucho mayor. O, por ejemplo, si yo busco una linterna, el móvil infiere que lo más probable es que yo quiera una aplicación de linterna dentro del móvil, porque al final sabe que utilizando el móvil que hay aplicaciones que pueden solucionar esa necesidad. De hecho, como compañero de viaje es brutal. O sea, no solo nos va a facilitar la conversión de divisas donde estemos, sino que llega un punto en el que el móvil es conversacional. Y conocéis muy posiblemente capacidades como el traductor de Google, que a mí me ha permitido en países en los cuales no hablo el idioma usar como traductor al móvil. O sea, realmente la capacidad que en este momento tiene conversación amplia y personal y ser capaz de responder a estas cuestiones es muy importante. Pero el móvil va más allá. Nos permite anticiparnos. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos un producto que posiblemente conozcáis, Google Now, que os voy a contar porque me lo fue ayer por la tarde. Ayer por la tarde yo estaba en Dublín y bueno, utilicé Google Now. De hecho, Google Now, una de las cosas más fuertes que tiene es que es capaz de entenderte, pensar en ti y ayudarte. O sea, a mí Google Now un día me dijo, esta es tu casa, y realmente era mi casa, y sabe cuáles son mis itinerarios más frecuentes, incluso sabe cuáles son los fines de semana, y si estoy en Madrid, suele adivinar hacia dónde voy, y si estoy en París, me sugiere. O sea, tiene una capacidad de hacerlo muy grande. Ayer cuando estaba en Dublín, cogí el avión para venir a Madrid a presentar hoy, y bueno, pues básicamente lo que me decía es, oye, este es tu vuelo. De hecho, me anticipó que tenía que salir con el tiempo suficiente para coger el vuelo porque conocía las condiciones del tráfico y bueno, pues me indicaba de una forma que el vuelo estaba a tiempo, podía ver los detalles, incluso hay aeropuertos y aerolíneas donde ya te aparece la tarjeta de embarque móvil sin necesidad de solicitarla, porque están utilizando estas capacidades. No solo eso, sino que aparte de informarme que fue un buen día para las acciones de tecnología, sabía que el Athletic, wow, yo soy del Athletic Pau, tienes que reconsiderar lo que has dicho, serás más feliz, pero ya me estaba ahí citando y yo, lógicamente, después del partido, pues me contó la buena noticia que está esperando, que en este caso no necesitaba que me lo recordase, ¿no? Entonces, realmente la capacidad en este momento, todas las señales que podemos tener a través de un dispositivo tan personal nos están dando a nosotros. Y esa capacidad de darle al consumidor algo que valora y que está muy satisfecho de compartir información para tenerlo a cambio, están permitiendo que cada vez esté el lado de anticipación, el hacer posible
las cosas. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que cada vez más, precisamente, dispositivos como el móvil lo que te permiten es ir más allá de lo que sería una experiencia de Internet, en la cual básicamente tú estabas en Internet, acababas en Internet y normalmente la mayor parte de tus actividades en Internet, o tú estabas físicamente en un lugar. El móvil sabe dónde estás, pero sabe que muchas veces simplemente quieres hacer una llamada o quieres acercarte a algún sitio cuando quieras resolver algo. Entonces, cada vez más y más lo que estamos viendo es que las empresas están aprovechando el resultado de las búsquedas para utilizar las extensiones en las cuales puedes acabar haciendo una llamada, pues acabar dirigiéndote a una tienda o cualquiera de los nuevos puntos de contacto del consumidor, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones muchas veces, o sea, en el fondo el consumidor es el que decide lo que quiere hacer y la obligación de todos es facilitarlo, la nuestra y la de cada uno de vosotros en vuestro negocio. Entonces, os he contado por qué el futuro ya está aquí, todas las cosas que realmente ya están, que tienen un cambio importante. Os he hablado de algunas cosas que nosotros en nuestro producto más conocido, en el buscador, estamos haciendo. No quería hacer una pequeña reflexión de qué creo, cuáles son los 3 consejos, 3 más 4 consejos que me gustaría compartir con vosotros para cada uno de vuestros negocios basado en nuestra experiencia. De hecho, la idea es imaginaros que, como ocurrió en Suecia un día dijeron: señores, nosotros estamos conduciendo todos por la izquierda. A partir de mañana vamos a conducir todos por la derecha, porque casi todo el mundo está conduciendo por la derecha, en Inglaterra, Australia, está Irlanda, pero nosotros queremos conducir como la mayor parte del mundo. Y todo el mundo se levantó ese día y se puso a conducir por la derecha. Y como son suecos, lo hicieron muy bien. Imaginaros que os dicen: mañana os vais a levantar y la mayor parte de vuestros clientes van a tener el móvil como su principal pantalla. ¿Vais a seguir haciendo lo mismo o vais a seguir conduciendo por la izquierda? Y bueno, pues no vamos a ser muy suecos en ese sentido. Lo que estamos haciendo es un poco eso. Veía un estudio de Millward Brown que acaba de salir, que lo recomiendo, que llegaba a la conclusión de que hay una nueva horda de usuarios que son los multiscreeners. Multiscreeners en su definición son aquellos que utilizan más de una pantalla y la pantalla más utilizada ya no es la televisión, es el móvil. De hecho, básicamente en España se estimaba que estamos por encima del 80% de multiscreeners en la población, tomarlo como un orden de magnitud, pero de este grupo de multiscreeners, un tercio de su tiempo estaba en el móvil, frente a un cuarto en el ordenador, un cuarto en la tele y un sexto, creo recordar, en tablets. O sea, al final es como se repartía el tiempo. Entonces lo que ves de repente es que esta pantalla, casi sin enterarnos, obviamente a ver cómo está marcado Pau, pues esto solo va a seguir creciendo. Esta pantalla se ha convertido en la primera pantalla y todavía no es la primera pantalla para la mayor parte de las empresas que no son como Uber, que no han nacido en el móvil, que no han nacido pensando en un problema nuevo que puede solucionar con esta tecnología nueva. De hecho, más del 60% de los clientes dicen: si yo voy a la página móvil de una empresa y no me gusta, me voy a la competencia. Y lo que estamos viendo es que hay un número muy amplio de empresas que sí que han desarrollado, pero muchas veces las experiencias no son muy buenas. Y este es el entorno en el que nos encontramos. Este entorno cargado a lo que decíamos antes: datos por todas partes. Tenemos la inteligencia, cómo bajar y para detectar los datos que son relevantes. Entonces, 3 consejos. El primero, bueno, creo que en marcha vamos, pensar en móvil, pensar en multipantalla. Y eso quiere decir que no asumamos nada de que lo que funcionaba tiene que funcionar. Eso quiere decir que mi consejo sería empezar a pensar una parte de negocio desde cero, como si tuviese que empezar en el móvil, porque la relación con el usuario es completamente distinta. Y lo que estamos viendo es que esto es una cuestión de que ya está aquí. Y que se acaba de hablar al usuario en este lenguaje es el primer modo de interactuar. El segundo consejo: nos tenemos que hacer todos muchos más felices. O sea, la tecnología es lo que está detrás de todo esto.
Y lo que estamos viendo es que el ser capaces de hacer frente a un escenario cada vez más complejo requiere realmente tener un buen entendimiento de la tecnología y cómo utilizarla. Se estima que en 5 años los equipos de departamentos de marketing en las empresas van a gastar ya más dinero en tecnología que los equipos de sistemas y tecnologías. Esa es la tendencia. No sé si habéis oído que marketing is the new finance, ¿no? O sea, cada vez más marketing va de ser capaz de analizar, de hacer que las cosas ocurran, pero lo que estamos viendo es que esto se manifiesta a todos los niveles. Se manifiesta a nivel de que ya una cuarta parte de la publicidad digital se está comprando en real time. Estamos hablando de datos significativos, una tendencia creciente. Es una forma de comprarlo. Y lo que estamos viendo nosotros, nuestros mejores anunciantes cada vez más están cambiando la forma de pensar en cómo utilizar nuestros productos. Y están pensando en, yo al final del día lo que quiero es conseguir que mis beneficios aumenten. Entonces, seamos capaces de poner una capa de inteligencia entre la tecnología y el objetivo empresarial para automatizar en la medida de lo posible esta forma de convertir en beneficios concretos en profits lo que la tecnología nos está permitiendo. Seamos capaces de utilizar todo esto de una forma que ser más experto en tecnología mejora la ventaja. El tercer consejo, lógicamente estamos hablando de datos. Es definir una estrategia de datos. ¿Qué es una estrategia de datos? Una estrategia de datos tiene dos partes. En primer lugar, como habéis visto, los datos son muy valiosos. Entonces, cada empresa es capaz de saber qué datos puede recolectar, cómo utilizarlos y cómo convertirlos en señales que le ayuden a dar mejor servicio a sus clientes a la vez de desarrollar negocios es clave. Y la estrategia de datos puede ser mucha. Hay empresas que van a ser capaces de tener una gestión directa de sus datos, mientras que otras van a ser capaces de aprovechar las posibilidades que da incorporar datos a su estrategia habitual. Nosotros, por ejemplo, hemos incorporado la posibilidad de añadir datos de marketing a las campañas de search y es uno de los resultados más contundentes para cualquier empresa que nos está buscando, porque básicamente te permite calificar mucho más al usuario y saber si alguien es un cliente recurrente, si es un cliente que ya estuvo pero no convirtió, o básicamente es alguien que no te conoce y lleva estrategias totalmente distintas. Esa es una parte. La otra parte, que es la más importante para que realmente una estrategia sea sostenible, tiene que ver con que al final una estrategia de datos va a obtener un acuerdo con tu cliente, o sea, un acuerdo táctico. El ejemplo que os ponía Google. Yo estoy muy contento de que Google utilice mis datos por la utilidad que me da también. Y cada uno de vosotros tenéis que plantear eso. O sea, estoy haciendo el mejor uso de los datos para que mi cliente esté contento y esté satisfecho compartiéndolos conmigo. Entonces, el tener clara cuál es la estrategia de datos y empezar a trabajar en ella es el tercer consejo. Y el cuarto, que de alguna forma lo envuelve todo, es que para hacer todo esto hay que prepararse. O sea, nuestra experiencia es que muchas veces, incluso teniendo gente en las organizaciones que tiene estas ideas claras, las organizaciones no están listas. Muchos recordaréis los equipos digitales dentro de las empresas. O sea, la parte digital, la parte online, era un negocio separado del resto. Luego se crearon los equipos móviles, que incluso estaban separados de la parte digital. Pero empezamos a ver cosas que antes os hablaba. Una de las mejores formas, sin una duda, de aprovechar la actividad móvil es con llamadas, como el ejemplo que os ponía antes. Pero a veces incluso el equipo del call center es otro equipo distinto. Estamos viendo que muchas veces las empresas no están preparadas para pensar esta realidad, que el cliente al final es uno, con el cual hay que hablar de una forma consistente y centrarnos en cómo proporcionarle valor, se pierde, porque al final, lo que decían, divide y vencerás. O sea, estamos hablando de muchas áreas distintas que no son capaces de repensar lo que hayamos fijado en el cliente. Es cuarto consejo, posiblemente hay que empezar con él. Estamos en la era de la transparencia. Las empresas cada vez se pueden ocultar menos. Si entonces una campaña de marketing
con una agencia fantástica, creativa y un concepto muy bueno, pero luego a tu cliente no le tratas bien, eso no funciona, ya sabéis. Tenemos que conseguir que, para hacer todo esto, pensarlo desde cero. Hay que preparar las organizaciones para ser capaces de conocer estos retos. En definitiva, si os tenéis que acordar de algo de mi presentación, estas son las 4 cosas que yo remarcaría. Hay que pensar en móvil. Pensar en móvil no solo pensar en móvil como un elemento aislado, sino una realidad multipantalla. Hay que hacerse pequeño. O sea, todos tenemos que reconvertirnos y además es divertido, pero sobre todo hay que entender dónde encaja la tecnología en cada una de vuestras ecuaciones. Hay que definir una estrategia de datos, porque los datos están aquí y bien utilizados un valor total, pero sobre todo seamos realistas. Si las organizaciones no están listas para cometer esto, pensando en que se identifican en el sistema más posible. Muchísimas gracias. Si quieres hacer una pregunta y si no, muchas gracias.